Nicolás, los anteojos sácatelos porque te va a hacer mal. Dale, dale. Me parece que tiene mucho brillo esto. ¿Ese ve mejor? Bueno, camina, Nicolás. Camina para allá, para la ventana, la otra ventana. Ahí. Dale. Dale, vamos, mijo, camina que te estoy sacando la espalda nada más. No. Dale. Ustedes hagan lo que hacen siempre que yo los filmo. Jueguen entre ustedes. No, no se acerquen tanto. Pónganse allá a la luz. Yo le moví un coso que era de brillo. Ahora se ve mejor. Ah, sí. Ahí está, mamita. Para estudiar y aprender. Y cuando ¿Quién es? Carlos. Ahí es grande el ambiente. Más chiquito que aquel. Pero dejaron señas ya. Claro, sí. ¿Y Agustina qué hace? Sí, esa no. Sí, me hizo oír por ahí, pero hoy le sabe. Ah, que por ahí, claro, ¿sabes qué pasa? Que hay ventas que se han paralizado ahora, a raíz de la suba del dólar. Bueno, no hay duda. Entonces, ¿usted va a estar todo el día en su casa hoy? Viviana. Bueno, así que cualquier cosita le aviso. ¿Eh? Así que espere mis noticias mías. Hasta luego, Jorge. Dice que vive en un departamento ahí nuevo, $11.000. El 5% le cobre el martillero. Sí, doctor. Tiene que apretar el conmutador número 4. 4. Después del 3 y antes del 5. Bueno, está bien. Muy oscuro está aquí. ¿Por qué no? Siempre te pones al revés. Más buena pa. yo quiero vivir, porque el doctor me dijo que si yo no como me voy a morir. Algo habrá que hacer. ¿Qué le está poniendo la mano? Lo que te dice no, lo que la van a hacer, así que vamos a hacer. Está fuera de juego, Yo quiero vivir, porque el doctor me dijo que si yo no como me voy a morir. Claro que sí. ¿Sí? Vení, Viviana, ¿te animás a filmarme? Vení. Dale. Bueno, les muestro la tarta que hice antes. Miren qué belleza. Miren qué belleza. ¿Cómo salió? Agujero por arriba, por abajo, montaña por arriba. No cualquiera cocina como yo, no cualquiera. Acá si la cámara quiere enfocar, por favor, puede ir girando, no me toques a mí. Toma como está chorreando la tarta de la batidora, vení por acá. ¿Puedes tomar la batidora? ¿Cómo chorrea? ¿Se ve bien? No sé, bueno. Más o menos se ve. Bueno, la batidora está así, levemente, chorrea toda. Concha, lo hago yo. No, nunca, no lo puedo hacer yo. ¿Qué cosa? ¿Cuál es eso? Ma, eso, ma, lo de la cámara. No lo ¿Querés hacerlo vos? Sí. ¿Pero no te pesa? No.
Me pones esto de papa. Recuerdo mi presencia, que mitiga tu ausencia, que es la soledad mía. Un hombre como un rezo de perro, tengo fe porque espero volverás algún día. ¿Qué tal salió? Bien. ¿Me enfocaste bien? Ay, mira, chiquitita. Espera, tenés la cámara ahí, ¿eh? Tenés la que voy a buscar la mía. No, mejor corten la pausa. Espera. Acá. Soy yo. Ahí está. Es Agustina. Se acaba de levantar de hacer nonito. ¿Eh? Le vamos a vestir. Está grabando. ¿Quién es? Está grabando ¿Quién es más. esa nena? Sí, está grabando. ¿Quién es esa nena, Agus? ¿Quién es? ¿Quién es esa nena? ¿Eh? ¡No saques la tanda! Este bebé que se encuentra acá, que está con un poco de fiebre, debe ser aplicada inmediatamente una penicilina. Qué mal te me veo, ¿no? Hola. Mira la coba de la familia. Esto tiene que estar así. Laurie, don't go right my far. Laurie, you don't know how to mind. Laurie, you love. ¿Quién entra? Ah, Marité. Acérquense más a la luz. Diego, salí. Mamá ya se vio. En el televisor, mírese, Ya se vio mamá el otro día. Ah, entonces acá está filmado. Dale, te estoy filmando a vos, papá. Ahí se ve bien. ¿Está? Sí. Vamos. Hoy compartimos otro almuerzo de Mirta Legrand. ¿Cómo le va, Mirta? Perdón, no me toca a mí. La de la democracia. ¿La democracia? ¿Estamos enterados, Inocencio? Vagamente, ¿la democracia? Sí, me suena. Ay, Dios mío, para eso de la democracia, me haga por favor de ponerme un poco al tanto de lo que es. Por favor, el perfume, señora, amengo el perfume, porque el perro... ¡Bah! Perdóneme, pero me lo vendieron en el 11. Perdón. La calidad. Perdón, doctora. 50 australes me salió. Yo opino que hay amas de casa pasivas. Por favor, la diputada que se corra. Pero hay Porque está tapando la cámara. y acá quiero que se entre en el monopolio, señores. Hay amas de casa que de pasivas no tienen nada. Pero Porque las obras sociales dan una antigüedad de 9 meses. ¿Qué hacemos con los de 5 meses? Tenemos su valiosa opinión. ¿Y el problema de los jubilados? Ah, interesante problema. ¿Cuándo lo van a arreglar?
me quedó el video guardado, pero imagínate, te estoy hablando de 36, 37 años, estuve guardado un montón de años. Y un día se me ocurrió pasarlo a... Y pues eran los cassettes, ¿viste? VHS, esos grandes. Dije, bueno, lo voy a pasar y se lo mandé a un chico. Bueno, y me lo pasó, lo tenía en la nube, qué sé yo, y cuando lo voy a buscar me dice, ay, ¿sabes que me equivoqué y lo mandé en otra caja? Ay, casi se pierde este video entonces. Y no, y ahí cayó en manos de Tomás. Entonces se comunica a Tomás y me dice, mira, cayó en mis manos. Pero vos fíjate qué cosa insólita que él se dedique a esto. Yo estuve trastornado los primeros días que... Pues yo fui a llevar un proyector a arreglar y lo llevé suelto. Y vuelve en una caja. Y como ese proyector no tenía arreglo, casi lo tiro a la basura. Pero como me interesa el tema de reciclado, dije, no, lo llevo a la productora. Lo llevo para dejarlo decorado. Y cuando abro la caja, encuentro un VHS. ¿Qué onda? Yo estaba empezando un proyecto sobre material de archivo, estaba investigando. Y me aparece un material ahí, como enviado por no sé quién escribió ese guión. Y dije, bueno, lo veo, porque yo tengo en la productora... tengo caseteras, que ya era una reliquia, ¿viste? Tener VHS no tiene nadie. Y cuando lo veo no podía creer. O sea, eran las imágenes de Noemí cantando en su familia, una frescura, una alegría. Era muy también del clima de época, ¿no? La democracia. Claro. Se veía todo eso. Claro. Entonces, ¿qué carajo pasó? Para mí fue medio así como místico la aparición de ese video. Porque yo ya estaba con una idea de proyecto de hacer algo así, ¿entendés? No es que me pareció de la nada. Yo soy muy creyente y Dios hace cosas fantásticas, ¿viste? Así que... Y es que hay que verlo por ese lado, porque si no, no se entiende realmente. No. Esta canción que grabé hace 36 años de una manera sumamente casual, hoy la vida y yo te la regalamos, Carlos. Ay. Niebla y sombra el porvenir. Todo me envuelvo en la añoranza. Dale. Ponete al lado, Nicolás, allá. A sonreír. Recordar y revivir. Que el tiempo y el destino detengan su camino y aquel cariño al evocar podrá un instante eternizar. Tal vez mañanas de llorar por tanto amar, pero ¿qué importa? Si nuestro amor lo inspira Dios y el cielo canta por los dos. En este amor firme y profundo de nuestro ayer que añoraré, que para mí fue todo un mundo y en su recuerdo viviré. Que el tiempo y el destino detengan su camino y aquel cariño al evocar podrá un instante eternizar.
Hola. Soy Ana, filmándome. Es mi primer día. Soy Ana, filmándome. Es mi primer día de cámara. Tengo que aprender a manejarla. A manejarla. A manejarla bien. Es mi primer día. Esta es mi casa. Mi casa. El barrio. La vista. Muchísimas tardes, días, noches. 17 años. Misma imagen. El mismo lugar. Igual. Como siempre. Con flores. Uno lo quiere, lo odia. Los chicos. Hola. Están acá. Sí, aunque no lo veas, están acá. ¿Lo ves? El pasillo, la habitación, la muñeca en su hamaca. Se hamaca y juega. La cama, dolor, tristeza, fealdad, crueldad, traición. Y como siempre, uno piensa, piensa, piensa. Uno también dibuja y duerme. Uno sigue pensando. Se cree sabio, pero uno piensa pavadas, proyectos, inventos, citas frustradas. Mis hijos se ríen. El hijo Pablo habla. Yo me llamo Ana y mis hijos se llaman Camila y Pablo. Mira por la ventana, Pablo. Pablo, tocan el timbre. Pablo, tocan el timbre. Anda a abrir, anda a abrir. Pasá por abajo de la cámara. Pasá por abajo de la cámara que yo no te vea y acostate, mirate. Sí, pensando, como que estás pensando en algo, ¿sí? ¿Escuchaste? No mires a cámara, ¿eh? Camina. Anda a la ventana. Gastro, quédate ahí. Hace como que miras. ¿Para vos? No, para ahí. Como que miras la ventana, Los hermosos diamantes del conde Draco. Ya Ay, no, me da miedo. Patito.
en el pueblo ese de que fueron ahora? ¿O en Tolba? Sí, en Tolbe. En Tolbe. Tolbe, sí. Provincia de Potenza. Abuela, contame lo que te acuerdes, todo lo que te acuerdes de papá, cuando era chiquitito, si te acordás. Y de chiquitito fue un chico siempre muy bueno, muy cariñoso, no me hacía renegar, muy juguetón, y siempre lo sigue siendo, es muy cariñoso conmigo, muy bueno, muy atento. Che, abuela, contame de mí, ¿qué te acordás de mí? Desde que nací hasta lo que te acordés de mí. De vos, que me acuerdo yo, te tuve en mi casa. ¿Sí? Sí, cuando operaron a la abuela Sara. Te tuve unos cuantos días. Que era recién nacida yo. Y tendrías unos 5 meses. Che, ¿me parezco? ¿Me parezco? En la panza de esta señora empezó toda la historia. ¿O no? ¿Eh? Claro. Sí. Y mucho no se parece. No nos parecemos. Y sin embargo, cuando eran chicas siempre me decían que Ana María. Acá se parece. Bueno, algo parecido tenemos. Acá hay un poco la nariz. Ya está, Pablo. La voy a gastar, pobre abuela. Al contrario, para mí es una gran alegría. Vos sabés, esto me da 10 años más de vida. ¿En serio? Sí. Ay, abuela, gracias. Tanto porque... María. Esta es otra tía. ¡Qué acontecimiento! ¡Qué suerte que vino! ¿Dónde va, María? Inhala, Camila. Acercale, chica. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo. Tantos años. Tantos años. Viene por... Me preguntó cómo estaba. No, yo le pongo. Y yo tenía... Para la chica. No. Me velen, ¿eh? Mira, Yo lo pongo. Te No, queman, yo no. vamos a quemar con un pucho. Yo tengo firmado que me cremen, yo no quiero velatorio. Pero dejate el yo me lo hice con escribano. Cambiemos de tema. ¿Qué pasa? No, si por eso no me voy a morir, no, eso no quiere decir que me muera. Cuando vos preparas las cosas para morirte, vivís más. Sí, sí. Yo por eso lo hice, con esa intención. Entonces vos sabés, vos hablas mucho. El amor te digo. Bueno, María, yo no le tengo miedo a la muerte. Cuando tiene que venir, que venga. A veces lo que yo digo. ¿Va por ir a la iglesia? No, eso es la marcha. No, esa es la marcha nupcial, no va acá. Miren. Se van a unir en matrimonio Pompón, Ameijeiras y Perla Mónaco. Se sientan para estar más cómodos para firmar. Bueno, primero firmo Perla. A ver, ¿Perla acepta por esposo a Pompón Ameijeiras? Sí. ¿Pompón Ameijeiras acepta por esposo a Perla Mónaco? Sí. Bueno. Bueno, firmamos. Firmen. Los declaramos marido y mujer hasta que la muerte los separe. ¿No? Bueno, o hasta que los separe alguna discordia. ¡Que viva la novia! ¡Que viva la novia! ¡Bese, ¿Lo ves? Leche la Serenísima. ¿Lo ves? Leche la Serenísima. Con Ray se va todo para atrás. La leche no se puede tomar sin Nesquik. La leche no se puede tomar sin Nesquik. Joder. ¿Qué haces? No me deprimas. Cortala. Cortala. No, la vas a volver.
dos autos. Uy, miren el pasto de allá. Acérquense un poco más ahí, si no, no se ve que está. Ahí, ahí. Se cayó en el pelo, Camila. Uy, Mirá, mira. Está como las películas. Claro, Filmamos, ma. Estamos en una película en New York. ahora aparece Humphrey Bogart, James Dean, todos ahí por Me muero. Me están llevando para arriba. ¿Viste lo que te dije? ¿Es tan liviana? Sí. Esta es la casa de Ana, Pablo. Hola, soy Camila, filmándome. Es mi primer día de cámara. Esta es mi casa. Mi casa. Tengo que aprender a manejarla. A manejarla bien. Es mi primer día. Esta es mi casa. Mi casa. Esta es mi casa. Aquí vivimos nosotros. Quinto C. Esta es mi casa. Mi casa. El hall de mi casa. Mi edificio. Matame, dale. ¡Tomá! ¿El qué? Las 10 pesetas y matame. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pará. No, pará. Y toma tus 10 pesetas. Buenos días, saludos desde Canal Plus en Madrid. Soy Joaquín Barrero. Y yo, Pablo, les doy la bienvenida al estudio flotante de Canal Plus.
Vamos a abrir nuestro informativo de hoy con el apartado de política internacional. Por lo visto, no todos los parlamentarios del mundo son tan diplomáticos como el nuestro. Podemos ver en estas significativas imágenes el modo de discutir de los representantes del pueblo taiwanés. A juzgar por las imágenes, más nos recuerda a una pelea en la aldea de Asteris ocasionada por el bardo que a una asamblea de diputados. El final trágico de esta disputa se saldó siguiendo las tradiciones orientales. Vemos en este vídeo cómo ponen en remojo a los causantes de los disturbios. Por cierto, no estaba planeado que en esos momentos pasara por ahí un barco ballenero. Pero eso es otra historia, vean. Mantenga limpia la ciudad. Camila. Ya. 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 Acá arriba. 1, 2 y 3. Vaya. Venga, otro. Diego. Ay, hace un montón que no filmaba. Carlos, ¿dónde estás? Ay, Pablo, ¿está en foco automático? Sí. Se ve re mal. Bueno, tampoco toca. Y Camila, te digo que mires de lejos. ¿Que mire de lejos? Hace algo. Ah, Camila, corta. Corta. Hace algo. No, corta. ¡Qué forro! Yo me doy cuenta porque ahí aparece la lucecita roja. No es firme. ¿Qué estás haciendo? Ahí donde estoy. No.
Dale, boludo, te filmo yo a vos. Qué lindo que está. Qué chiquito. Pero está la abuela sentada ahí. O sea, la abuela vio eso sentada ahí en una tele ahí. Claro, Que así la conoció mi mamá a su bisnieta, porque mi mamá falleció al poco tiempo. No la conoció. Claro, esto es lo último que Esto es grabamos. lo último con la que cámara. grabamos. Esto es lo último que grabamos. Wow. Uy, mirá. No, bueno, hay cosas muy lindas, muy lindas. Yo no me acordaba, yo creo que se lo comenté a Tomás, yo no me acordaba que nosotros y nosotras jugábamos tanto, jugábamos muchísimo, yo no me acordaba. Y estuvo bueno recordarlo, ¿no? Porque, bueno, pasan tantas cosas, uno crece y hay que acordarse, ¿no? Jugamos también ahora, no es que no juguemos ahora, pero yo no me acordaba. Y esto de Pablo delante de la cámara. Sí, yo creo que yo siento mucho también que el no verlo más allá de lo práctico, de que nos movimos mucho los tres por distintos países del mundo, desde muy chicos, creo que también porque remueve momentos muy intensos de nuestra vida. O sea, para nosotros fue como muy movilizador irnos de acá con 10 años. Claro. Fue muy movilizador lo que pasó en los años que estuvimos en España, que murió la hermana de mi mamá. O sea, pasaron cosas como muy... Nos volvimos para acá, o sea, regresamos siendo de acá, pero un poco de allá. O sea, No, fueron como episodios muy intensos en todo sentido. Entonces yo creo que quizás también hubo algo como inconsciente, decir, bueno, esto, qué sé yo. O sea, hay una influencia muy fuerte, muy fuerte mía, fundamentalmente, y del padre también, porque el padre, digamos, fue del grupo de cine Liberación y amaba el cine y él era actor también. Estaba pensando que tenemos que filmar el bar, o sea, ¿no? ¿Eh? ¿Escuchas? Sí, a mí cuando vi si estamos en la piscina y yo le estoy hablando de cuando lo llevaba a ver los convenios a Cinelandia, creo que se llamaba el lugar, y yo no me acordaba para nada que yo había hablado con Pablo del tema del exilio en ese momento. Y sí, en el exilio para mí era Pablo, porque yo me lo ponía adelante, no me lo colgaba atrás, yo me lo ponía adelante y él todo el tiempo me miraba. Y era mi compañero, era mi amiguito. Yo me acordaba ayer cuando estaba muy deprimida en Río de Janeiro y ya estaba mal con tu papá y que tus primos eras mucho. No tenías una, yo te colgaba acá. O sea, sentábamos a mirar. Me contás. Me sentaba en una plaza, me pasaba toda la de con vos en café. Una plaza de paloma. Bueno, no fue fácil el exilio. Yo en realidad me exilié para acompañar a Tito. Yo sabía que ya me separaba de Tito porque nuestra relación estaba muy quebrada, pero yo lo amaba muchísimo y lo acompañé porque me daba cuenta que lo necesitaba, ¿no? Y bueno, por suerte lo acompañé y por suerte quedé embarazada de Camila. Pero bueno, para Pablo fue muy
Era muy chiquitito y yo creo que en ese momento, no sé si le cuento esto de que yo lo llevaba adelante, pero para mí, no sé, fue muy difícil. De hecho, yo fui, volví y no creo que haya sido para Pablo bueno, para Pablo el primer año de vida, porque cuando Pablo nació el 2 de marzo del 76. Y el 24 de marzo del 76 nosotros nos tuvimos que ir de nuestro departamento. Y eso fue muy difícil, ¿no? Era muy chiquitito. Yo me acuerdo que Tito me pedía que lo llamara por teléfono porque él estaba laburando como asistente de dirección en una película de Galetini, Juan que reía, que la prohibieron, después la dejaron dar. Y él me decía, llamame, porque yo no tenía información de lo que hacía Tito. Y él me decía, llamame todos los días. Bueno, pero lo llamé, no me acuerdo si el 24, ¿sí? Me dijo, andate. Así que es más ahí. Somos eso también, sí, eso te marcó. Y me fui con él, me fui con Pablo, ¿no? Nos ha marcado un poquito. Mucho, a vos mucho. Él hacía un gestito con a vos mucho. Y Camila, cuando yo quedé embarazada de Camila, dije, hay que cuidarla mucho esa nena también. Y yo decidí tenerla sabiendo que me iba a separar. Yo no, de ninguna manera hubiera querido tener hijos sola. Pero bueno, fue una maravilla tenerlos ambos. Y mi papá pudo venir en pleno mundial. Yo nací en el Mundial 78. Y mi papá vino medio como escondido como periodista deportivo, una cosa así, para estar en el parto. Y se volvió a ir a Brasil. Por eso después hubo tanta presencia de Brasil, ¿no? O sea, él no se fue a Brasil por irse a cualquier lado, él se fue a donde vivía nuestro papá, ¿no? Es una larga historia. Claro, o sea, mi papá se quedó en Brasil, se exilió y no volvió más a Argentina. Por eso después Brasil pasó a ser parte de nuestra historia familiar, aparte de España. Bueno, fíjense, investiguen y después estaría bueno que busquen cosas ustedes. No, pero es como un elemento... Claro. Estaba poderoso ese. Ah, mirá, con esto podemos hacer color. Con esto podemos hacer color. De He-Man. ¡Ay, los He-Man! Bueno, no sé, me hizo acordar. Sí. A lo mejor. No, este es genial. Si vos me estás buscando a mí, por ejemplo, o a Camila, vos salís con el hacha y yo estoy escondida, o Camila, después vemos quién, entonces vos vas despacito con el hacha, ¿no? Y cuando yo salgo del baño, vos me pegás, pero esto es un disparo, tendría que venir con el arma y con el hacha. No, bueno, mejor vamos a hacer... Y me lo pongo acá. Vamos a hacer un truco retrucho de que vos haces así con el hacha, cortamos y en el siguiente ya tiene pegado eso. Claro. Como para hacer esos truquitos. Como para hacer esos truquitos de cortar. Es que sí, lo divertido es hacerlo como lo hacíamos. Claro, los truquitos así, medio truchos. En la cámara, digamos, grabando y chao. Una toma de cada cosa, tiene que ser todo perfecto. No me enfoca. ¿Vos sabés cómo hacerlo? ¿Tiene macro? Sí, o te alejas o le pones el macro, digamos. ¿Dónde está? Acá. ¿Qué hago? ¿Lo aprieto? Claro, lo apretás y lo mueves. ¿Te acuerdas? O sea, lo acerco yo. Claro, pero acércate más. Ahí. ¡Claro! Está perfecto. Claro, somos los astrónomos. ¿Estaremos volviéndonos locos nosotros? No sé, después ¿Qué? Ahí traen otro procesaremos todo. Muchas gracias. A ver. Vos te pusiste lo mismo que yo, boluda. Sí va para arriba, Lo tenés torcido, ¿Lo tengo torcido? ¿Está muy torcido? Gorrito. Esto, ahí está. Uy, todo a contraluz. O sea, se ve hasta el plano, no se nos van a ver las piernitas, tengamos conciencia de lo que se nos ve. Está bien, se ve hasta la silla esa que tiene algo negro en el respaldo y... A ver, más correte un poquito. O sea, tenemos que estar pegados a la pared porque si no, no se nos va a ver la cabeza, ¿entendés? Está de otro color, ¿no?
Sí. Sí, se ve Se hasta ve un acá. pedacito de eso. Se ve justo hasta acá. Ahí. Ahí está. Listo. ¿Vamos? ¿Qué lo parió? Avísenme cuando quieren que prenda la cámara. No, cuando prendo la cámara y los grabo. Che, ¿qué onda esa señora? Boludo. Yo ¿No es la- Sí, yo me voy. Bueno, yo me voy.
¿Por qué decidiste venirte a Argentina? Y me vine a la Argentina porque yo primero me había separado, me había divorciado y después me había quedado sola con mis hijos porque mi marido se le ocurrió irse a vivir al campo y después porque no era un buen compañero tampoco cuando estábamos juntos, no nos llevábamos bien y entonces psicológicamente ya me sentía mal allá. Aparte no, es como que en Uruguay no se me abrían mucho las puertas de trabajo hasta que un día mi mamá me dice, ¿por qué no te venís para acá? Y acá con lo que vos sabés hacer vas a conseguir laburo de maestra de música, qué sé yo. Y bueno, me entusiasmó y ¿qué hice? Empecé a vender mis muebles y esa plata la mandaba a Buenos Aires a depositar en una financiera. Entonces, cuando más o menos tenía un dinero, bueno, me dijeron, ya podés venir, que te podés comprar una casa. Bueno, arreglé todo con mis hijos y me vine, pero me vine más por espiritualmente, para sentirme mejor, ¿viste? Y bueno, cuando me vine para acá, ¿en qué fecha me vine? En la época de Alfonsín. Ay, Dios. Me agarró una inflación. Todo ese dinero que tenía ahorrado me quedó para comprarme el terreno nada más. No me alcanzaba para otra cosa, un terreno pelado y lejos. Así que hasta eso pasé. Y bueno, hasta que salí adelante, que anduve cuidando personas mayores y qué sé yo, siempre con mis hijos a cuestas, nunca los abandoné. ¿Ves? Este tiene 1.300.000, el del pollo. Este 1.400.000. Bueno, acá ese es mi anhelo. Este sí que es mi anhelo. Me encantaría ser disc-jockey. Ay, cómo me gustaría ser disc-jockey. Me encanta. Ojalá que encuentre a alguien que me enseñe. Chiques, canten su canción favorita. Yo no soy esa mujer que no sale de casa. Ah, no, sí soy. Ya estoy pronta para salir a la calle. ¿A quién le tocó hacer el fuego? ¡A mí! Las personas a las que les gustan mis publicaciones son más felices, inteligentes y atractivas. Según un estudio que yo me inventé. Para que sepas, tengo varios seguidores. ¿Cuántos tenés? Más de 3 millones. Me está jodiendo. ¿Es real? Es real. ¿3 millones? ¿Nunca me vistes? Ah, porque a vos no te gusta TikTok, ¿no? Creo que directamente no como tiene que la nunca... aplicación. No tenés la aplicación. No sé qué es. O sea, sí sé qué es, estoy familiarizada con que es como otro producto de Meta y tal, pero no, nunca vi TikTok.
3 millones es un montón de gente. Es un montón de gente. En Instagram, por ejemplo, no tengo tantos seguidores. A comparación de TikTok, no Claro. tengo tantos, ¿viste? Tengo 30.000 y algo. Ok. Muchos dicen, ay, es un montón. Dice, Sí, es un montón. Yo tengo 300. Yo 359 creo que tengo. 30.000 y algo y a mí me parece que es re poquito, ¿viste? Igual ahora que estoy pensando, me acuerdo de haber visto un video tuyo que estabas disfrazada de conejo. Que estabas disfrazada de conejo como haciendo eso que hacíamos nosotras siempre, como, no siempre, pero muchas Pascuas, que vos te disfrazabas de conejo y nos dabas los huevitos, o también en lo de Hilda, ¿no? Que Claro. escondíamos huevos y Claro. los buscábamos. Claro. Y me acuerdo que vi, claro, mirá, me había olvidado, mi cerebro lo bloqueó. Me acuerdo que había visto ese video y fue como, wow, ay, me encanta que te diviertas haciendo las cosas. Claro. Eso es más importante que los 3 millones de seguidores. Obvio. Un día en mi cumpleaños, tipo, cuando cumplí 18, creo que todos los sándwiches que habíamos hecho era de todos los canjes de la abuela de Los la canjes, porque- sí. Después jugueterías también. Y de ropa. Y de maquillaje también. Y después de anteojo, que todavía tengo. Bueno, anteojo está bueno. Tengo que ir a la óptica para que me den otros. ¿Te acordás que yo te di las clases de Facebook? Anotaban un cuaderno. Sí, se Me anotaba. acaba de caer así como el recuerdo. No eran unas hojas de colores también. Que se iba anotando los pasos, tipo, tengo que... Paso 1, iniciar sesión. Mira sesión, mirar fotos. ¿Te acordás? Si quiero Claro, subir algo. claro Sí, yo que me acuerdo, yo- anotaba todo textual lo que tenía que hacer. Y acá estamos. Ay, viste, acá estoy haciendo algo, viste, increíble. Estamos filmando una película. Es una película de mi historia de la abuela moderna. Abuela moderna, mirá. Mirá los productores, mirá. Ahí está, mirá, ¿los ves? Ahí va. Así que vos empezaste haciendo videos de TikTok con tu abuela. Contame eso. Y empezamos un par, empezamos haciendo un par de videos nosotros, también con mis hermanos, mi hermano que también la ayudaba también ahí con todo, y nada, después se lanzó sola, y después nos sorprendió a todos. Plena pandemia nos sorprendió. Y yo no salgo, Nancy. No, me cortó el medio porque le dije que no entraba a Montevideo. Vamos, la familia Déjate afuera, unida. Vamos con las palmas. Vamos. Ahora, para hacer otro video hay que cambiarse la ropa. Esta no sirve. Y así a mis hijos no les faltó nunca nada, ni ropa que vestir, ni comida, nada, ¿viste? Fuimos saliendo adelante. Así de a poco empecé a comprar los ladrillos y me hice hacer la casa allá en Udaondo. Qué bueno. Y bueno, empecé con nada. Cuando tenía 4 paredes, mirá, 4 paredes. No tenía puerta. No tenía ventana, pero no tenía la ventana, la reja, ¿viste? Claro. Solo la abertura. La abertura, sí, sí. Así me mudé. Mirá, Porque qué dije, bárbaro. si yo no me voy a vivir ahí, después, ¿viste? Es como que no progresaba, porque Claro, cada vez que necesitaba. los fines de semana iba a ver cómo estaba la situación, que iban a trabajar y eso, siempre faltaban ladrillos, faltaba arena, Dije, no, basta, me voy así. Y bueno, mi hijo es más grande, entonces
era el más grande y decía, mamá, ¿cómo te vas a venir a vivir acá si esto es inhabitable? Mi hija no, ya era más chica y ella, viste, me acompañaba, viste, lo donde que vos fuera. decías, Ahí claro. está. Qué bueno. La cámara está muy abajo. Se los vamos a dedicar a todos ustedes que nos están mirando, todo lo que aprendimos en este año. Esperen que voy a poner yo acá. me pongo a ver, Nancy, acomoda. A ver, espera que voy a acomodar todo. A ver acá. A ver, Gaby, si te ves. Sí, ahí bien, ¿no? ¿Nos vemos? Sí. A ver. Ahí. Fíjate vos. ¿Está bien? Sí. Hola. Acá. Vení más acá. Ahí. Ahí, me parece que está ahí, ¿no? Ahí está ¿Te bien, parece? sí. Bueno. Empezamos. Dale. Bueno, a mover las cachas. Vamos, ¿eh? Bueno, empezamos con rodilla arriba. Vamos. Mi verdadera mamá, la que me tuvo en el hospital de Colonia. Pero Sí. antes de tenerme, ya había programado que cuando yo naciera me tenía que recibir una familia que ella eligió. Que en realidad la familia que ella eligió es prima. Sí. Era prima de mi mamá. Bueno, o ella no me quería tener, o no me podía tener porque era muy joven, porque la mamá de ella la corrió de la casa. Mira, bueno, no sabía todo eso, Nancy. Sí, bueno, la cuestión es que ella cuando me tiene, la partera le dijo, ¿querés verla? Es una nena, ¿querés verla? No, no la quiero ver, désela A la familia que había asignado. Ahí está, sí. la que ella eligió, que era Juana, Sí. para mí mi verdadera mamá, la que Claro. me crió. Entonces mi mamá me tomó en sus brazos, me dio el primer baño, me puso linda y le dijo, mirá que ya está bañada, limpita, ¿la querés ver? No, hacete cargo. Bueno, nunca se hizo cargo de mí ni nada. Me recibí. O sea que tu mamá nunca hizo la adopción legal. Nunca hizo la adopción legal. Ah, ¿y después de grande cómo hiciste? Bueno, ahora vas a ver. Cuando yo ya me recibí todo, que tenía ya 18, 19 años, bueno, que me ennovié, después, bueno, que me casé. Sí. Cuando me voy a casar, pedían los documentos para ya anotarme. Claro. Entonces se tuvo que presentar la partida De de nacimiento. nacimiento mía. ¿Y qué decía la partida de nacimiento mía? Hija legítima de Nancy Teresa Roquet. Bueno, la cuestión es que como ella nunca renunció no dio la adopción, yo me tuve que llamar el apellido de ella, que es el que llevo. Claro. Y ahí es como que me sacaron el apellido que yo amaba, yo quería. Aparte hasta ahora, ellos son mi familia. Claro, tal cual. ¿Viste? ¡Pito, matraca! ¡Bombos y tambores! ¡Somos los abuelos! ¡Somos los mejores! ¡Nuestro año! Para mí 11 Sí, si uno se equivoca y te manda para el otro lado, tiene Salimos segundo, pero no importa. Dale, campeón. Más gracioso. Nancy Roqueta. Gracias. Sonrían, che, sonrían. Sube la llamita. Y mi corazón palpita, palpita. Bueno, recién por allá.
Ah, bueno. ahí en el fogón. A ver. Buscando precios, no queda otra. Bueno, fui a varios lados, me pedían mucho y bueno, vine a un lado donde muchísimo más barato. No les voy a decir dónde compré porque no les hago publicidad, no me pagan para eso, ¿viste? ¿Quién lo iba a creer? ¡Nancy! ¡Al cine! Un día me llamó un productor de cine que se llama Tomás Lipgott y me dice, Nancy, dice, yo voy a hacer una producción de historias de personas diferentes y me gustaría que pudieras estar vos en alguna de esas historias. Imagínate la puerta que se me abrió, estoy chocha, me duele la panza de los nervios. Para mí la vida siempre comienza con un buen mate. Después vendrán las medialunas, las tostadas con manteca. Pero bueno, hay que ser feliz con lo que hay, con lo que uno tiene. Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Es así. No sé cómo terminará mi historia, pero lo que te puedo decir que nunca van a encontrar que me he rendido. Siempre he salido adelante, con todo. Así que, bueno, esto va para ustedes también. Siempre adelante, no rendirse, no mirar atrás. En el fresquito de la mañana, desayunando y viendo a los pájaros cómo me acompañan. Se ve que está haciendo su nidito y vienen a buscar hojitas, ramitas. Se ve que los lleva al nido. Ahí va, ¿ves? Tiene el nidito por ahí escondido. ¡Qué hermoso! A ti, que mira mis videos, quiero desearte que todo lo que hagas te salga más que bien. Que seas un triunfador de la vida. Que todo te vaya bien.